Es La Mañana de Federico. Es radio. Son las 8:01, las 7:01 en Canarias. Saludamos a esta hora del día a todos aquellos que se incorporan a nuestra sintonía, la sintonía de Es La Mañana de Federico en Es Radio, en esta tercera hora de programa que nos va a llevar hasta la tertulia en nada, 30 minutitos. Hoy con Jesús Cacho, Pepe García Domínguez y Francisco Rosell. Un saludo también a todos aquellos que nos siguen, que nos ven y que nos escuchan a través del canal 125 de Movistar. Por cierto, ayer tertulia interesante aquí, un rifirrafe, bueno, pues bastante agrio, pero como les digo, muy, muy interesante, entre Dieter Brandau y Paco Maruenda, que pueden descargarse, por supuesto, en el podcast del programa, en uno de los podcasts, en la tertulia de ayer, así que les animo a que lo hagan. Vamos a contarles cómo se presenta el día, cómo está el tiempo, sobre todo ese nuevo temporal de cara al fin de semana. Fomento, bueno, pues en este caso quiere que no suceda lo que sucedió la semana pasada y ya ha activado medidas para hacer frente al temporal de nieve que se anuncia en 20 provincias que están en alerta naranja por viento, por lluvia y por nieve, y en especial en Castilla y León. Así que se han puesto manos a la obra en Fomento. Hoy va a llover prácticamente en todo el país, solo se salvan el Mediterráneo, las Islas Baleares y Canarias, pero atención también a los chubascos fuertes y persistentes que se van a dejar sentir en Galicia, al norte de Castilla y León y al oeste del sistema central. El viento va a ser otro protagonista, sobre todo en la costa cántabra y en la gallega, hasta rachas de viento de 100 km/h, así que mucha precaución en Pirineos, sistema central e ibérico también. En Madrid hasta ahora estamos con 8 grados de temperatura, hoy la máxima será de 13, la máxima de las máximas en Tenerife con 22 y en el pelotón del pasmo hoy Huesca y Soria con 1 grado. Ni un día como hoy, después de esa operación Pica, que continúa, por cierto, abierta y a la que asistíamos ayer, Soraya Sáenz de Santamaría, la vicepresidenta del Gobierno, regresa de nuevo a Cataluña. Visitará las instalaciones del aeropuerto del Prat en compañía del ministro de Fomento, en un día después de alertar de la radicalización de ciertos sectores de la sociedad catalana. Un discurso de la vicepresidenta que contrasta muchísimo con lo dicho hace tan solo por ella misma, hace 15, 20 días, dentro de esa operación Diálogo que ayer se encargaba de desmentir y en cualquier caso de puntualizar, porque la escalada de las declaraciones del Gobierno o la diferencia de las declaraciones del Gobierno en los últimos días, desde el pasado lunes hasta la fecha, nada tiene que ver con las que escuchábamos hace tan solo, como les digo, unos días. En cualquier caso, lo que nos ocupa en este momento es esa nueva operación contra el 3% desarrollada en Barcelona y que concluye con la detención de varios hombres clave, de Artur Mas, de Xavier Trias y también de Carles Puigdemont. Enseguida, en unos instantes, vamos a hablar con Pablo Planas para que nos cuente quiénes son los detenidos, quiénes son las personas que han pasado por la comandancia y para saber de quiénes estamos hablando y hasta qué punto estaban implicados con estos 3 personajes que les acabo de mencionar y con Convergencia. En las últimas horas hemos pasado del España nos roba al España nos intoxica, nos ensucia. Son palabras que ayer se pudieron escuchar en boca, por ejemplo, de Neus Munté, Xavier Trias y el propio Artur Mas. Existe una operación contra Cataluña para intoxicar y para ensuciar la honorabilidad, por ejemplo, de destacados políticos catalanes. A nivel de la movilización que se va a producir por el juicio del lunes, pues aparecen estas cosas y es muy curioso estas casualidades. La experiencia demuestra en estos 3 o 4 años que siempre que se ha puesto un tema importante encima de la mesa en Cataluña, se ha puesto un montaje de estas características con toda la parafernalia. Ahora, gran juicio la semana que viene y otro montaje. Son demasiadas casualidades. Son masas casualidades. Bueno, y en contraste con estas declaraciones, con estas 3 declaraciones que acaban de escuchar todos ustedes, la reacción de Carles Puigdemont, la de Oriol Junqueras y la de Ada Colau. El presidente de la Generalitat directamente es que no contestaba a las preguntas de los periodistas después de lo que ayer estaba sucediendo en directo en Barcelona. Pero es que Oriol Junqueras y Colau reaccionaban de la siguiente manera. Les escuchamos a los 3. Bien, sobre la pregunta, ¿qué le han parecido los registros de hoy? ¿Están preocupados? ¿De intención política en estos registros?
Tirem més enrere, sisplau. ¿Es casual la fecha elegida? Nosotros lo que nos preocupa es que haya corrupción que dañe la economía y la sociedad. Lo que nos preocupa es que se persiga esta corrupción con todos los mecanismos. Entiendo que aquí no hay solo una iniciativa de fiscalía, sino que si han habido registros o eventualmente si hubieran órdenes de detención es porque interviene un juez, pero más allá de eso yo ahora no tengo elementos suficientes para hacer valoraciones que son políticas. Bueno, da la sensación de que se desvinculan, ¿no? Se retiran de Convergencia de Artur Mas, pero el silencio de Carles Puigdemont desde luego es muy significativo y en unos instantes lo vamos a analizar. Como importantes son algunos artículos que hoy encontramos en la prensa. Artur Mas no es un delincuente. A toda página, Xabier Vidal Folk hoy en las páginas del diario El País, el diario de Prisa, hablando de que, bueno, el presidente de la Generalidad, el expresidente de la Generalidad, ha sido, dice Vidal Folk, el peor gobernante de Cataluña, pero, y leo textualmente parte de su artículo, no toda desobediencia es un delito de desobediencia. Eso es lo que dice en su artículo Vidal Folk, donde incluso pide para el tribunal que le va a juzgar a partir del próximo lunes una sentencia suave que se acompañe de una petición de indulto. Esto en las páginas hoy del diario El País, donde, por cierto, de nuevo se habla del caso Villarejo, una doble página en donde se habla del comisario, de toda la red de políticos, de jueces y de informadores a su servicio y que tratarían en los últimos días de desvincularle de casos como, por ejemplo, el del pequeño Nicolás, sacando informaciones de hace 20 años, y nos referimos, bueno, pues a todo lo que se está publicando sobre el rey emérito y Bárbara Rey. En unos instantes se lo vamos a contar, pero por supuesto vamos con esa última hora de la Operación Pica. Lo resumimos, se lo contamos con Vanessa Vallecillo y Silvia Ribeiro. La Operación Pica, en la que intervinieron 150 agentes en 24 registros, estrecha el cerco en torno al cobro de comisiones del 3%. Se centra también en las operaciones y obras contratadas por el Ayuntamiento de Barcelona del Convergente Trias entre los años 2011 y 2015. Entre los detenidos, 18 en total: Chiste Cambra, presidente del Puerto de Barcelona; Francesc Sánchez Vera, asesor jurídico y de comunicación de Convergencia; Andreu Viloca, ex tesorero ya detenido en una ocasión; Josep Antonio Rossell, responsable de infraestructuras.cat; y Antonio Vives, ex primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona. La operación continúa abierta y está dirigida por el juez del Vendrell, Josep Bosch. A los detenidos se les atribuyen delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, financiación ilegal, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales. Soraya Sáenz de Santa María desvincula la operación al inicio del juicio de Artur Mas el próximo lunes. La vicepresidenta dice estar preocupada por la radicalización en Cataluña. Desde la oposición, Albert Rivera era claro al hablar del clan Pujol, de Artur Mas y de Convergencia como una banda organizada. José Manuel Villegas defendía la labor de Arrimadas en casa de Herrero. No conviene ni dividir ni instalar en la radicalidad a los ciudadanos en Cataluña. Detrás de todo este discurso independentista, el gobierno tiene otra preocupación. Se está instalando un modelo social muy radical. Nosotros no hemos reblandecido el discurso en Cataluña. Nosotros somos el dique contra el independentismo, somos el partido constitucionalista mayoritario, y Inés Arrimadas es la portavoz de ese partido, y es la cara, o es la persona que está dando precisamente la cara por los catalanes que queremos seguir siendo españoles. Bien, a las 8:10 de la mañana, las 7:10 en las Islas Canarias, establecemos ya comunicación con Pablo Planas. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. Muy buenos días, Rosana. Bueno, vamos a ordenar un poco todas las informaciones que se nos están acumulando en las últimas horas. Bueno, primero vamos a presentar a todos los oyentes quiénes son las personas que ayer se fueron detenidas. Muchas de ellas han sido ya puestas en libertad, pero otras continúan en la comandancia, y sobre todo cuáles son los vínculos con esos tres personajes que tú hoy dejas bien claro en tu crónica para Libertad Digital: Artur Mas, Xabier Trias y también Carles Puigdemont, que ayer nos respondía a las preguntas de los periodistas. Sí, son siete las personas que han pasado la noche en la comandancia de la Guardia Civil en Tarragona y que esta mañana deberán responder a los interrogatorios del juez Josep Bosch, que es el juez que es el titular del juzgado número 1 de instrucción del Vendrell, porque todo esto surge a raíz de la denuncia de un concejal
entonces concejal de Esquerra Republicana de Cataluña, Montserrat Gasulla, contra las prácticas del también entonces alcalde convergente de la localidad, Antoni Massagué. El juez tirando del hilo, el juez y la fiscal del juzgado tirando del hilo, pues llegaron hasta la sede de Convergencia y reconstruyeron los mecanismos mediante los cuales las adjudicaciones o contratos de obra pública o servicios públicos estaban vinculados a las generosas donaciones que los beneficiarios de esas adjudicaciones realizaban a una fundación de Convergencia días antes de la adjudicación, de la celebración del concurso. El exgerente, el extesorero Viloca, era el encargado de trasladar a Antoni Vives, al concejal de urbanismo, o a los responsables de infraestructuras PUNCAT, que es la concesionaria de la Generalidad, quienes debían de ser las UTEs, las uniones temporales de empresas, o las constructoras que se hicieran cargo de esas obras públicas de un relieve capital. Pues estamos hablando de estas formaciones urbanas de Barcelona, la Plaza de las Glorias, la reforma de la Avenida del Paralelo, también obras relacionadas con el puerto, con la ampliación del puerto de Barcelona, obras relacionadas con el mantenimiento de centros escolares, obras relacionadas con la prolongación de las líneas de los ferrocarriles de la Generalidad, etcétera, etcétera. ¿Por qué son claves esos personajes? Porque Antoni Vives, por ejemplo, el exconcejal de urbanismo detenido ayer, exmiembro del MDT, el brazo político de los terroristas de Terra Lliure, exmiembro de Esquerra Republicana y finalmente asimilado a Convergencia, formaba parte del núcleo duro de la dirección de Convergencia cuando más sustituye a Pujol, antes incluso de la confesión de Pujol. Antoni Vives también salpica a Xavier Trias porque era el número 2 del Ayuntamiento de Barcelona en tiempos de Trias como alcalde, y salpica al partido y a las administraciones porque su primera medida cuando llegó al ayuntamiento fue a agrupar en su despacho todos los expedientes relativos a adjudicaciones de obras. Antoni Vives. Francesc Sánchez es otro de los personajes claves porque es el encargado además de enterrar Convergencia y crear las nuevas siglas, o fundar un nuevo partido sobre los escombros de Convergencia, ya deshecha en aquel momento por la corrupción, por el 3%, por el sistema ese que denunciara Maragall hace ya casi 15 años, y por la confesión de Pujol. Francesc Sánchez es el lugarteniente, el hombre de más en el partido cuando más es presidente de la Generalidad, y se producen algunas de estas actuaciones irregulares o ilegales relativas a malversación de caudales públicos, cohechos, sobornos, etcétera, prevaricación y otros delitos que se suponen en este tipo de prácticas. El director del puerto de Barcelona, el presidente, mejor dicho, que quizá ha sido el personaje más llamativo, ¿no? O bueno, el más por ser amigo personal íntimo de Artur Mas, y porque es, digamos, una de las figuras de mayor respetabilidad, que tenía más respeto en el entorno convergente. Es un hombre que viene del sector negocios que encabezaba Prenafeta y Jordi Pujol, que es a quien encargan que intente ser presidente de Barcelona, del Fútbol Club Barcelona, cuando Convergencia intenta dominar, uno de los primeros intentos de dominar el club. Ahora el club es suyo directamente, y después tras esos fracasos se le premia en 2011 con la presidencia del puerto de Barcelona, de la Autoridad Portuaria de Barcelona, que gestiona miles de millones de euros, que además tiene una importancia clave en la colusión entre los negocios privados y los beneficios públicos, y al revés, entre los beneficios privados y los negocios públicos. Y que anoche, cuando era puesto en libertad, se precipitaba, ¿no?, a los periodistas, ¿no?, a decirles que estábamos ante una operación política. ¿Te ha llamado la atención la no reacción de Carles Puigdemont? ¿Qué quiere decir él con ese silencio? Y luego Ada Colau y Junqueras desmarcándose, ¿no? Bueno, el caso de Carles Puigdemont, él está implicado, o está vinculado, salpicado o enfangado
por la figura de Josep Manuel Bassols, que es el exalcalde de Anglés, de una localidad de Gerona, que fue jefe de campaña de Puigdemont cuando Puigdemont concurrió a las elecciones municipales de su ciudad, de Gerona, y que además es marido de una magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que fue en su día nombrada por Mas como comisionada de la transparencia. Bassols ahora es directivo de las empresas que resultaban beneficiadas en los concursos públicos del Ayuntamiento de Barcelona y de la Generalidad. Pero de ahí su silencio. Me imagino, aparte de que es probable que pretenda adoptar una posición institucional y desvincularse del partido. Y el caso de Esquerra Republicana y de los comunes de Ada Colau, en fin, demuestra que la unidad separatista solo tiene como objetivo lograr un referéndum. En el resto de los asuntos se disputan el poder de forma absolutamente cainita, y Junqueras, en fin, está loco por que se hunda definitivamente el Partido Demócrata Catalán, lo que era Convergencia, y convertirse en el presidente de la Generalidad a través de un pacto con los comunes, con la versión catalana de Podemos. Que esto, es decir, por eso inciden en el hecho, no tanto en las casualidades o en las coincidencias de las que hablaba más, sino que hay que ir al fondo de la corrupción, porque las pruebas son absolutamente contundentes, y porque aquí poco tiene que ver la teórica Operación Cataluña. Estamos hablando de un juzgado del Vendrell, Tarragona, y de un hombre, Josep Bosch, que debe de tener unos 35, 36 años, que no es precisamente un juez estrella, es decir, que es un hombre metódico, que lleva a cabo unas investigaciones de acuerdo con los fiscales Bermejo y Granda de la Fiscalía Anticorrupción, y en fin, y a través de los miembros de la UCO, de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Describiendo al juez, el perfil, me estaba recordando ahora mismo mucho, Pablo, por ejemplo, a la jueza Laya en Andalucía, según la descripción que estabas haciendo, ¿no? Una jueza, en este caso, bueno, pues minuciosa, trabajadora, que le echa horas y horas y horas. Durante años está trabajando en un proceso que finalmente no lleva a nada, ¿no? Por lo que estamos también viendo. Esperemos que no suceda con esto. El próximo lunes, ¿para qué nos tenemos que preparar, Pablo? Bueno, pues según los medios separatistas, para una manifestación de un mínimo de 30.000 personas a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. ¿Van a poder entrar los...? Esa es una de las teorías que circulan estos días, que puede que el propósito de semejante concentración humana sea la de impedir físicamente que los tres encausados, más Ortega y Rigau, puedan acceder al banquillo. Bueno, eso de los impedimentos físicos me suena a algo, ¿no? A una encuesta que lanzó hace el pasado mes de octubre Cataluña Radio, la que preguntaba a los oyentes si estaban dispuestos a impedir físicamente, remarcaba físicamente, el juicio contra estos tres personajes. En este caso respondían que no estaban dispuestos, ¿no? Mayoritariamente. La respuesta mayoritaria era que no estaban dispuestos. Lo que ocurre es que en los últimos días, digamos, el asociacionismo separatista, los brazos cívicos, entre comillas, de la Generalidad y de los partidos separatistas han activado una intensa campaña de captación de voluntarios para manifestarse este lunes a partir de las 8 de la mañana en Barcelona. De la mañana. Sí, me parece, no sé, es que 30.000 personas son muchas personas. Bueno, ha habido, si recordarás, Rosana, que ha habido una llamada de la jefa de los funcionarios catalanes, de la consejera de Administraciones Públicas, Meritxell Borràs, diciendo que, en fin, a los funcionarios que deberían de sacrificar un día de asuntos propios para ir a apoyar a Artur Mas. Es decir, ha ejercido una presión sobre los funcionarios que además a ellos les servirá para determinar quiénes están por la causa y quiénes no. Es decir, a quién les pueden encomendar tareas que supongan la desobediencia en la organización del referéndum y de quienes no se pueden fiar. La Generalidad, pues obvio, tiene muchos funcionarios, y después están esas bases de la ANC, de Unión Cultural, etcétera, y los ayuntamientos separatistas, que no suelen defraudar cuando son llamados a
a las barricadas, entre comillas, ¿no? Por último, Pablo, tú que diariamente te analizas además al detalle la prensa, ¿cómo interpretas tú hoy el artículo de Xavier Vidal Folk en las páginas del País? Artur Mas no es un delincuente, esa página, pues hablando o de alguna manera argumentando por qué Artur Mas no debería de ser condenado, incluso indultado. Pues sinceramente me ha extrañado, porque Xavier Vidal Folk es una de las plumas más beligerantes contra el proceso separatista y una de las plumas más beligerantes a favor de la ley, del Estado de Derecho y de la Constitución. No sé qué ha podido pesar en el ánimo de Vidal Folk o en el ánimo del diario, al cual imagino sometido a toda clase de presiones después de la publicación de las revelaciones de Vidal. Pero desde luego me ha causado una notable perplejidad esa defensa que, por otro lado, más allá de que el propio autor del artículo pida que se le conceda el indulto, describe muy bien lo que podría estar cociéndose en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, es decir, todo el argumentario para que la condena a Mas sea lo más leve posible, y aun siendo leve será recurrida, lo cual le permitiría a Mas, como ya ha anunciado, volverse a presentar como candidato en las próximas elecciones autonómicas catalanas, que serán en los próximos meses, a más tardar después de septiembre. Bueno, pues seguiremos muy pendientes de todo lo que suceda, por supuesto, y a partir del próximo lunes pues muy atentos también de todo lo que suceda allí alrededor del tribunal. Muchas gracias, Pablo. A ti, Rosana, un abrazo. Buenos días. Bueno, nos vamos a situar ahora en Andalucía. Es otro punto de interés informativo en una jornada como la de hoy. Después de la sesión de control ayer al Gobierno, Susana Díaz, desde luego, cada vez lo tiene más crudo. Ayer tensa sesión de control al Ejecutivo de Susana Díaz, a cuenta además de la última dimisión dentro del Departamento de Sanidad. Esto es lo que sucedía en Andalucía. Se trata de Cristina López, la gerente del Complejo Hospitalario de Granada, que ha renunciado tras solo 3 meses en el cargo. Susana Díaz se enfrenta así a la tercera dimisión en la Consejería de Salud tras la presión de las mareas blancas contra los recortes sanitarios. En la sesión de control en el Parlamento Regional, el popular Moreno Bonilla ha reprochado a Susana Díaz que estas dimisiones son el resultado de su nefasta gestión. La presidenta de la Junta le replicaba que a él le importa un pimiento la sanidad. Usted, señora Díaz, ha asumido con mucha torpeza y, como es de costumbre, con mucha soberbia, la crisis en materia de sanidad. Usted no resuelve ningún problema. Y no resuelve ningún problema porque lleva demasiado tiempo despreciando a los profesionales sanitarios. Llevan demasiado tiempo mintiendo y haciendo demagogia con la sanidad. ¿Sabe algo? A ustedes lo hemos calado ya hace mucho tiempo. Cuando hablan de la sanidad pública, nos echamos la mano al bolsillo porque sabemos que lo que quieren es hacer negocio con algo que es vital para la gente, que es la protección ante la enfermedad y ante la vida. Señora Díaz, no haga más hipocresía, por favor, ni mienta más en esta Cámara. Dice usted, la derecha hace negocio con la sanidad. De momento, el único que ha hecho negocio ha sido el Partido Socialista Obrero Español, con un pelotazo urbanístico en Huelva con la venta de la sede del partido, que usted no ha dado ninguna respuesta. Bueno, pues así estaban las cosas en el Parlamento andaluz, mientras Patxi López y Pedro Sánchez, los dos candidatos de momento que sí que han oficializado su candidatura a las primarias del Partido Socialista, siguen adelante y siguen promocionando sus respectivas candidaturas de forma desigual. Escuchen y no pierdan ripio de lo que les vamos a contar a continuación. Patxi López ha hecho público un vídeo de 1 minuto en el que, bajo el lema "Súmate a Patxi", intenta captar militantes y simpatizantes para que apoyen su candidatura. Dice que quiere volver a unir al PSOE. Si como yo crees en un PSOE fuerte y unido, si crees en un proyecto socialista que defienda con claridad la igualdad y la justicia social, espero tus ideas, tus aportaciones para que lo hagamos juntos. Cuento contigo. Mañana Pedro Sánchez estará en Zaragoza, un acto que promociona con un cartel que simula el de Operación Triunfo, en una clara alusión a las críticas del aragonés Javier Lambán. Antonio Prada se mofa de la afluencia a los mítines de Pedro Sánchez. Bueno, hace ya tiempo que no me preocupa Pedro Sánchez. Hay preocupaciones mucho más importantes, como el tema del empleo, que eso sí que nos preocupa a los socialistas andaluces. Es verdad que hay compañeros que no están acostumbrados a ver mucha afluencia de público en los actos y por tanto se escandalizan con afluencia de 800, 900 personas o 1000, lo que sea. Bueno, ayer precisamente en la tertulia hablaba Luis Herrero de la podemización de Pedro Sánchez y de todas sus propuestas, tendiendo pues a un PSOE totalmente asambleario, en donde la militancia sea consultada absolutamente
para todos los acuerdos para formar gobierno. Bueno, esto es lo último que está promocionando Pedro Sánchez, como nos contaba antes Silvia, con ese cartel que simula Operación Triunfo. Bueno, pues en Podemos nos vamos a quedar. Allí la actualidad pasa por ese enfrentamiento a cara de perro entre Iglesias y Errejón, que se van a enfrentar la semana que viene, eso sí, cara a cara en ese Congreso de Vistalegre. Veremos a ver cómo se miden las fuerzas de cada uno. Después de que Vescanza haya dicho que se va, no del Parlamento, porque va a seguir cobrando como diputada y va a seguir estando en su escaño, bueno, pues reaparece Monedero criticando a Vescanza. Pablo Iglesias ha decidido presentarse como cabeza de lista en el Consejo Estatal para medir su liderazgo directamente con el de Errejón. Lo hará mientras mantiene su candidatura a la Secretaría General, pero va más allá y este fin de semana ha contraprogramado el inicio de su campaña a la misma hora que la de Errejón. Esto mientras colea el malestar desatado por la dimisión de Vescanza, al que se han unido las críticas de Monedero. Carolina ha estado bien arriba en la cúspide. Yo creo que tenía que haber intentado, ¿no?, durante este tiempo haber trasladado cosas que hoy las ha trasladado con un portazo, ¿no? Haber dado la sensación de que hay una discusión en Podemos de familias, de varones, de ambiciones. Creo que eso no es bonito. Bueno, pues así están las cosas en Podemos. Esto se lo contaremos a partir de la semana que viene. Hoy, por cierto, comienza el Congreso de Ciudadanos. También tendremos espacio a lo largo de la semana que viene para dedicarle tiempo a lo que de allí salga. Pero hay más cuestiones que nos llegan desde el exterior y la primera referencia tiene que ser Francia. Allí empezamos el resumen por otras noticias que nos deja el día. En Francia, la Fiscalía cita a declarar a los hijos de François Fillon por el cobro fraudulento de 84.000 euros a través de empleos ficticios. La policía efectuará un registro en el Senado en los próximos días. Este escándalo también ha salpicado a la esposa del candidato derechista, que hace unos años en el periódico británico Sunday Telegraph desmentía haber sido asistente de su marido. Yo hice piezas informativas cuando él era alcalde de Sablé sobre asociaciones de personas mayores y cosas así. Pero nunca he sido su asistente o algo parecido y tampoco me ocupé de su comunicación. Holanda contará a mano los votos en las elecciones de marzo para evitar un posible ciberataque ruso. Justifica esta decisión en la vulnerabilidad de sus ordenadores y en lo ocurrido en Estados Unidos con el hackeo a los emails del Partido Demócrata. La Junta Electoral Central no ve con buenos ojos este sistema y advierte de posibles errores en el conteo. Donald Trump justifica sus choques con distintos líderes mundiales argumentando que los países se aprovechan de Estados Unidos. Su último desencuentro lo ha protagonizado con el primer ministro australiano, al que recriminó por teléfono el acuerdo migratorio firmado con Obama. Mientras Trump también tacha de catastrófico el tratado comercial firmado con México y se muestra ahora dispuesto a modificarlo. Son las 8:29 de la mañana, las 7:29 en Canarias. Vanessa, vamos a recordarles a los oyentes cómo se pueden poner en contacto con nosotros y ayudarnos a hacer el programa y sobre todo escucharles a partir de las 9:30. Pues les recordamos nuestro contestador 91 409 0503, 91 409 0503 y nuestra cuenta de Twitter @lamanana de FJL. El ganador de hoy es Eduardo José Baroja, de Madrid. Bueno, pues enhorabuena para Eduardo José Baroja, que nos escucha desde Madrid. Silvia, vamos a contar las últimas noticias de Iberia. ¿Qué nos traes hoy? Ayer hablábamos de niños, hoy de empresarios. Para todas esas personas que tienen una pequeña o una mediana empresa, que escuchen. Iberia tiene ahora un programa especial para ellos, para que puedan controlar mejor los gastos de los viajes y obtener exactamente todos los descuentos directos, entre otras muchas ventajas. Además, el trabajador que realice ese viaje va a obtener también un montón de avios. Entra en iberia.com y ahí vas a encontrar toda la información y además vas a poder darte de alta. Muchas gracias, Silvia. A 1:30 vamos a dejarles por unos minutos de publicidad y enseguida regresamos ya con nuestra tertulia aquí en Es la Mañana de Federico, hoy con Jesús Cacho, Pepe García Domínguez y Francisco Rosell. En unos instantes regresamos. Es la mañana. Es radio.